La Chispa Femenina es presentado por Arroz Campos, TNH Construcciones, The Office Hub. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Chispa Femenina. Hoy cuento con el privilegio de la presencia del doctor Víctor Matos y vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene muchos mitos y realidades, y es el rol que juegan las hormonas. Y creo que cuando estaba buscando cómo llamar a este episodio, le ponía hormonas, el real cerebro, porque muchas veces no nos damos cuenta de que lo que somos, lo que hacemos, cómo reaccionamos, cómo evolucionamos, viene dictado por nuestro proceso hormonal. Bienvenido, Víctor, aquí a La Chispa Femenina. Muchísimas gracias. Mira, y diste en el clavo al decir el real cerebro, porque realmente las hormonas son mensajeros químicos y siempre hemos oído hablar de que las hormonas tienen algo que ver con metabolismo, tienen algo que ver con sexualidad, tienen algo que ver con embarazo o con ciclo menstrual en el caso de la mujer. Sin embargo, realmente desde un concepto muy biológico y molecular, hemos sabido que las hormonas son estrictamente mensajeros químicos que dan señales que nuestro cuerpo necesita, no solamente desde el aspecto evolutivo, sino también desde una óptica de declive biológico. Lo que quiere decir que las hormonas marcan el paso de cuando tú arrancas y cuando te acabas. Oh, mira, y yo que quizás le he empezado a dar más preponderancia a este tema en los últimos 5 años de mi vida, después de los 40, me doy cuenta de cómo esto afecta a mi forma de pensar, de sentir. Las mujeres lo asociamos mucho simplemente al tema del ciclo menstrual, como bien señalabas, pero ¿cómo describirías esa relación entre las hormonas y nuestra forma de pensar, sentir, hacer? Mira, vamos incluso a una parte más primitiva del desarrollo del cuerpo humano. Las hormonas tienen influencia desde que estás en el vientre de la madre. Comienzan a definirse ciertos roles y yo siempre uno una tríada biológica biológica y molecular que enlaza las tres principales hormonas. Y si quizás no sea así desde el punto de vista fisiológico estrictamente, pero una forma de entender es que hay tres hormonas principales, cuando hablamos de hormonas principales de carácter androgénico, porque hay una gran cantidad de hormonas metabólicas que quizás no vienen al caso, que enlazan los tres órganos más importantes que tiene la biología humana. ¿Y por qué digo más importantes? Todos los órganos son importantes. No va a vivir sin el riñón, los dos riñones, no va a vivir sin el hígado, aunque hay ya terapia sustitutiva para reemplazar sus fallas. Pero cuando enlazas los tres órganos que están íntimamente conectados, que además de estar íntimamente conectados son los tres órganos eléctricos de nuestra biología, y son los tres órganos que definen el desarrollo del corporal o fisionómico, que son corazón, cerebro y músculo, o la parte musculoesquelética de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conectado a corazón y a cerebro, nuestros músculos están conectados a corazón y cerebro. Si yo te corto ahora mismo un músculo, va a sangrar y te va a doler, quiere decir que está conectado al cerebro y está conectado al corazón a través del sistema cardiovascular. Y se habla de que existen tres hormonas que enlazan y que definen esa triada. La testosterona es la principal hormona de nuestra fisionomía, de nuestros músculos, nuestra capacidad musculoesquelética, de desarrollo musculoesquelético. Los estrógenos, principalmente el estradiol, es esa hormona que genera ese enlace desde una óptica vascular, que tiene la capacidad incluso de ser angiogénica, de producir vasos sanguíneos y estimular vasos sanguíneos. Y la progesterona es esa hormona que crea ese enlace con nuestro cerebro, que desarrolla las fibras nerviosas y por lo tanto une esa triada de corazón, cerebro, músculos, que es extremadamente importante para tener un desarrollo totalmente satisfactorio en los primeros años de la vida. Incluso
esas hormonas no son tan fuertes en esos primeros años, hasta quizás 8 o 9 años de edad, cuando inicia una transición donde inicialmente la controla las glándulas suprarrenales, es quien produce esas 3 hormonas, pero a partir de los 8 o 9 años comienza una transición donde las gónadas toman el control de esa producción hormonal. Y las gónadas, en mujer ovarios, hombre testículos, al tomar ese control, pues activan ese desarrollo de manera ya exhaustiva y eficiente, y ahí es cuando se optimizan funciones tanto neurológicas como cardiovasculares como musculoesqueléticas. Cuando digo que optimiza es porque a partir de ahí comienzan esas funciones. Los primeros 8 años tú estás creciendo esos órganos, pero a partir de ahí es cuando esos órganos comienzan a tener rol de importancia. Y ¿por qué te hago este cuento antes de llegar, de decirte la idea central del tema? Y es porque desde esa edad ya tú puedes afectar tus hormonas y puedes definir incluso tu biología, cómo va a ser ese desarrollo. Ahora mismo nosotros estamos teniendo podríamos decir que una epidemia en términos de la gran magnitud de casos que se están viendo de niños que sobrepasan la edad de transición androgénica y que no logran un desarrollo adecuado, no logran un desarrollo de carácter sexual adecuado. Niños varones que presentan obesidad y por lo tanto trastornan, no solamente obesidad, hay un trastorno hormonal importante durante esos primeros años y la transición androgénica no se ejecuta de forma eficiente y por lo tanto se desarrollan con micropene, llegan a la adolescencia con muy poco desarrollo del pene, con muy poco desarrollo físico, poco desarrollo musculoesquelético, no solamente por llevarlo a la parte de desarrollo sexual, en todos los aspectos. Una altísima sensibilidad emocional, por eso andan tantos muchachos con 13, 14, 15 años con depresión y con todos estos problemas ahora mismo, pero también pasa en el sexo femenino, una gran cantidad de niñas que no logran esa transición de forma adecuada y por lo tanto ciclos menstruales disruptos, tienen problemas para ver la menstruación de forma eficiente, tienen problemas para desarrollarse físicamente de forma eficiente y es producto de que no han logrado esa transición debido a la gran cantidad de disruptores hormonales que impiden que el cuerpo humano tome control, que las gónadas tomen el control del desarrollo androgénico. Incluso hay una pregunta, doctor. ¿Cómo, y ya desde la perspectiva parental, cómo y en qué momento podemos nosotros percibir esas señales que nos levanten esa bandera roja de que nuestros hijos, niñas o niños, no están teniendo un desarrollo evolutivo normal o estándar que impida su desarrollo total? Las señales, yo más te diría que en vez de esperar señales es ejecutar acciones. El niño no sale a comer porque él quiere, el niño no deja de jugar porque él quiere, es porque la educación en la casa no es adecuada. Los disruptores hormonales de la preadolescencia casi siempre son culpa de los padres. El padre está involucrado en el por qué no desarrolló adecuadamente. Hay un gran factor de importancia aquí, es que por qué las glándulas suprarrenales se hacen dominantes, por qué se mantienen en dominancia durante ese proceso que se supone que debe darse de la transición androgénica. Por el estrés que genera el ambiente del hogar, por ejemplo, el estrés que generan las pantallas de los celulares, las ondas, el estrés, la disrupción de la norma del crecimiento y el desarrollo de un niño, que todo el mundo sabe cuáles son, eso no hay que explicarlo, cómo un niño debería criarse. Pero si bien es cierto que tenemos que tener ese ojo avisor para poder poner control, también tú sabes que la familia moderna es totalmente disrupta en términos de que la mayoría de los niños nacen sin un padre en la casa, o con una madre violenta, o con un padre violento, o con una madre con problemas, o con una madre que tiene que salir a trabajar desde las 7 de la mañana y llegar a las 8 de la noche a la casa. Y
Todos esos factores afectan, generan estrés que mantienen la glándula suprarrenal hiperactiva en esa primera etapa de la edad preadolescente, y por lo tanto, al mantenerse la glándula suprarrenal activa, impide que las gónadas tomen el control, porque la glándula suprarrenal es la que está controlando cuando hay una gran carga social o mucho estrés, por decir así. Esto es parte de los desórdenes y trastornos que quizás ustedes están viendo, pero ¿qué otro tipo de trastornos y desórdenes se ven a otro nivel de población, a nivel de edad en la República Dominicana? Ok, entonces ya pasando al otro No, pero lado. este tema me interesa mucho, pudiéramos durar 2 días hablando, porque al final, al otro lado. todo el que tiene hijos, a veces no nos damos cuenta cómo hasta con la complacencia de la comida, cómo alimentamos, cómo desarrollamos nuestra vida en el día a día, los factores de estrés, la separación de los padres, el no tener hogares funcionales también impacta el desarrollo, porque a veces entendemos que, bueno, los niños se crían solos y no se crían solos. No es cierto, no se crían solos. Pero ya pasando realmente al otro lado de la moneda, es la etapa donde ya se acaban las hormonas. Se supone que esa es la etapa donde hay que proteger que las hormonas arranquen. Pero viene la etapa donde ya se acaban las hormonas. Y ahorita hablábamos un poquito antes de comenzar sobre desde el punto de vista evolutivo, cómo la mujer llevó cambios fisiológicos en su expectativa de vida incluso. Hay solamente 2 especies que tienen una vida prolongada posterior a la fertilidad, y esas son los humanos y las orcas. A partir de ahí, el resto de las especies tienen una variabilidad muy mínima, pero básicamente podría describirse que casi todas las especies dejan de ser fértil y se mueren. Inmediatamente inmediatamente la hembra de esa especie deja de ser fértil, se mueren. O el declive es rápido y se mueren a pocos años. Chimpancés, 2 o 3 años, la leona incluso dura muy poco tiempo después de su etapa fértil. Y esto es porque la biología de la mujer, y esto es sin ofender desde el punto de vista social. Y sesgo. Exacto, pero la biología, desde el punto de vista biológico, la mujer está diseñada para ser fértil, y a partir de perder la fertilidad inicia un proceso de declive fisiológico que es estrictamente traza las pautas para planificar la muerte biológica. No sé ni cómo decirlo, para no ofender. No, es que al final este tema tú lo estás tratando desde el punto de vista científico, sin sesgo, sino objetivamente desde el punto de vista de la evolución. Esto no se trata de la utilidad de la mujer en la sociedad, esto se trata de el diseño biológico con el que la mujer fue evolucionando durante... Sabemos que no es lo mismo desde una óptica social, pero biológicamente hablando, la mujer está diseñada para ser fértil. Si la mujer, en el momento que la mujer pierde la fertilidad, su cuerpo está diseñado para entrar en un proceso de autodestrucción senescente. Y esa autodestrucción, si bien es cierto que no es que un cuchillo que te saca y te corta el cuello de una vez, ¿verdad? Es una autodestrucción que toma su tiempo, por eso somos la segunda especie que más dura después de la fertilidad. Pero esa larga durabilidad tiene una vital importancia con ciertos hábitos y de hecho podemos tratarlo hasta desde la óptica evolutiva. Te decía que, por ejemplo, la femenina del Homo habilis, que fue la primera especie humana conocida, vivía muy pocos años después de la fertilidad, de 3 a 5 años aproximadamente. Y esa transición de Homo habilis a Homo erectus le modificó la edad de vida post-fertilidad entre unos 10 a 15 años adicionales. Lo que quiere decir que solamente un evento se ha podido establecer que de cambio de importancia, además de los cambios fisionómicos, porque el del Homo habilis todavía se desplazaba utilizando las 4 extremidades, y el Homo erectus se desplazaba con 2 extremidades.
además de algunos cambios en la cadera, cambios en la columna, cambios en la capacidad cerebral. Pero esa pequeña transición, lo único que se ha podido asumir del por qué se le agrega esos años de vida a esa transición es porque esa especie se ejercitaba mucho más que el Homo habilis. Tenía al poder desplazarse más y poder tener mayor capacidad física, asumimos que se ejercitaba, no era que iba a un gimnasio, ¿verdad? Pero desde el punto de vista físico tenía mucho más actividad que el Homo habilis. Y eso es lo que se cree que le agregó entre 10 a 15 años a la vitalidad postfértil de la mujer. Eso es lo primero. Y ya ahí sacamos la primera cosa que dice, bueno, la biología misma te dice, hay que hacer ejercicio. Eso lo podemos decir así de frente. Hay que hacer ejercicio en esta vida porque eso te agrega años de vida. Y hay una segunda, un segundo cambio que le aportó también 10 a 15 años más de vida, y por eso la mujer puede vivir por decir un estándar, entre 30 a 35 años post-fertilidad, tener una vida en declive, pero tener una vida que puede ser satisfactoria cumpliendo ciertas condiciones. Y ese segundo evento evolutivo fue la transición del Homo erectus al Homo sapiens, la especie actual. Y también algunos cambios desde el punto de vista fisionómico. El Homo sapiens desarrolló más el cerebro, fue mucho más, esa capacidad fue mucho más cognitiva, por eso Homo erectus a Homo sapiens. Homo sapiens de desarrollo mental. Y solamente se le agregó un factor evolutivo que también es parte de nuestra actualidad, y es el Homo sapiens comenzó a comer carne. Comenzó a alimentarse, no solamente era una presa y se defendía de sus presas, sino que también comenzó a alimentarse de esas presas. Y esa transición de ser una especie cazadora, pasó a ser cazadora-recolectora y alimentarse de carne de una forma más activa. Y eso se asume que fue no solamente ese cambio evolutivo o ese paso evolutivo que dio al traste con un mayor desarrollo del cerebro, sino que también le aportó a la especie femenina unos años más de vida post-fertilidad. Entonces, aquí hay dos conclusiones desde esa óptica evolutiva que son más que claras. Hay que hacer ejercicio y hay que alimentarse bien. Cuando digo alimentarse bien, hay que alimentarse. No vamos a decir, vayan todo el mundo a comer carne. Hay que alimentarse con cargas proteicas, que fueron las dos condicionantes desde la óptica evolutiva que llevaron a convertirnos en la especie que somos hoy. Si llevamos esto ya a lo que, bueno, ¿qué pasa con la mujer después de la edad, como tú dices, de que se acaban las hormonas? Bueno, nuestra biología está diseñada para la autodestrucción en el momento en el que el declive fisiológico inicia, en el momento en el que la fertilidad termina. Porque nosotros biológicamente tenemos, como te decía al principio, las hormonas son mensajeros químicos, mantienen señales activas. Son esos mensajeros que desde los 8, 9, 10 años te dicen que tienes que ser fértil y que tienes que adecuar tu cuerpo para prepararte para tener un embarazo, para la reproducción. También el momento en el que ellas se acaban porque están predeterminadas. La mujer tiene aproximadamente 400, 500 folículos que son los que están disponibles. Y si pudiéramos contarte la cantidad de folículos que tienes, desde que tú tienes 10 años, yo puedo contarte la cantidad de folículos, puedo exactamente decirte la cantidad de veces que vas a menstruar, porque esa es la cantidad de ciclos menstruales que tienes, es la misma cantidad de folículos. Obviamente, cuando hay una interrupción de esa cantidad de desgaste folicular, cuando la mujer está embarazada. Por eso es que se habla de que el embarazo es un receso al desgaste senescente de la mujer. Mientras más veces sales embarazada, más guardas folículos que van a servir para mantener una fertilidad activa por mucho más tiempo. Y por lo tanto, se sabe que la mujer
que ha tenido muchos embarazos puede vivir más tiempo en la edad postfértil, porque se preserva más durante ese proceso de receso que es el embarazo, unos 9 meses. Quizás como parte del público que nos escucha y el tema de la regulación del balance hormonal, el tema de la menopausia, de la perimenopausia, ¿cuál es la diferenciación? Si hay trastorno de otro tipo de hormonas. Pero quisiera saber 2 cosas. Uno, ¿cuál ha sido el caso más retador que has tenido desde el punto de vista de tratamiento hormonal? Y segundo, con el auge de la medicina integrativa, ¿cómo considera el papel del estilo de vida? Y hablamos un poco de la alimentación, pero nos falta hablar del sueño, de los detonantes de estrés con los que vivimos en el día a día en la regulación hormonal. ¿Y qué rol juegan las hormonas en todo esto? Mira, lo juegan todo, absolutamente. Las hormonas son la causa y son la consecuencia, ambas cosas. Si lo vemos desde una óptica disruptiva de cómo yo altero mis hormonas, la mujer, estamos hablando de la mujer, pero también pasa en el hombre, cómo yo altero mis hormonas, tienen como consecuencias trastornos que pueden llevar a disrupciones fisiológicas importantes, alterar el sueño, alterar la fisiología, incluso hasta fértil, la que no pueda salir embarazada, alterar los ciclos menstruales, alterar el estado de sensibilidad o el estado emocional de la mujer. Muchísimos problemas, la presión arterial, el desgaste neuronal. Todas son consecuencias de trastornos hormonales que cada vez son más frecuentes porque cada vez, antes nos enfrentábamos mucho a la mujer que entraba en el proceso de desgaste fisiológico. Cuando digo no, antes, muchos años atrás, la ciencia se enfrentó al desgaste fisiológico, pero ahora nos estamos enfrentando a un desgaste diferente, que es el desgaste patológico. El desgaste patológico es aquel desgaste que se activa por cosas que yo hago con mi cuerpo. Como te decía, ahora mismo hay una gran cantidad de mujeres. Es más, si me preguntas, yo te puedo decir que yo no conozco una sola que en algún momento de su vida no haya utilizado un anticonceptivo. Y si yo te digo que la mujer, en el momento que interrumpe su fertilidad, define y limita su capacidad vital, su capacidad de vida post-fértil y define su senescencia, con la gran cantidad de mujeres que hay utilizando anticonceptivos, quiere decir la gran cantidad de mujeres que están diciéndole a su cuerpo, mátate, suicídate, porque eso es lo que biológicamente hemos dicho, ¿verdad? Lo que dijimos hace un ratico. La mujer está diseñada para que si no es fértil, el cuerpo inicia un proceso de senescencia prematuro. Y si tú estás utilizando un anticonceptivo, quiere decir que tú le estás diciendo, tú misma te estás tomando una señal de que te está afectando directamente. Exacto, muérete, porque esto es lo que define que estés viva de una forma adecuada. Entonces, existe el declive patológico, que es el que nosotros le agregamos. Pero ya como habíamos dicho, la alimentación es extremadamente importante para mantener un declive fisiológico. El ejercicio o la actividad física es extremadamente importante para mantener un equilibrio fisiológico. Y ahora mismo nosotros no sabemos si nos alimentamos o nos intoxicamos con lo que uno come. Absolutamente todo lo que uno come de alguna forma tiene capacidad proinflamatoria o disregulatoria. Alimentos habituales, que todos están mayormente procesados. Incluso los que nosotros consideramos como alimentos más saludables también son alimentos que realmente de alguna forma alteran la fisiología humana o alteran la fisiología hormonal en este caso. Por ejemplo, los ultraprocesados, los transgénicos. Tú te comes un guineo ahora mismo y tú te das cuenta, tú compras un guineo en un supermercado de esto que tú te das cuenta que un guineo te dura 10, 15 días y no se daña. Y eso es porque es un producto modificado genéticamente para preservar su tiempo de vida útil, pero a la vez eso también genera modificaciones internas en el cuerpo que tienen capacidad de disrupción hormonal. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Soy de los que le digo a mis pacientes,
La alimentación toda es, todo lo que tú entres a tu boca es ya prointoxicante. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay que garantizar lo que más te aporta. Ya uno no come por gusto, no debería comer por gusto, debería comer por aporte nutricional. Y entre ellos, lo que habíamos dicho desde la óptica evolutiva, las carnes, por ejemplo, son el alimento que más aporta, que más nutrientes tienes, que más te aporta aminoácidos, minerales, en cierta forma vitaminas también, antioxidantes, o sea, ácidos grasos, lo que quiere decir que es una de las fuentes nutricionales que más aporte tiene. ¿Son totalmente saludables? No son completamente saludables, pero si tú me pones a elegir entre 3 libras de lechuga con muchísimos pesticidas y sin ningún aporte nutricional y media libra de carne que también tiene hormonas y que también tiene ciertas potenciales consecuencias, bueno, yo voy a comerme la media libra de carne que me va a aportar una gran cantidad de nutrientes. Entonces, por eso es que estilo de vida afectan demasiado el cómo evolucionan, cómo se desarrollan las hormonas. No, y entender que el ser humano es parte de un proceso de evolución, quizás en 50, 100 años o 1000 años, esto no sea el cuerpo se adapte. Se adapte, sí. Y por eso vemos también que a nivel de cómo están determinadas las poblaciones en el mundo, hay alimentos que en su población tienen una reacción diferente a lo que pudiera tener aquí en la población dominicana. Y si nos vamos a Asia, hay un tipo de alimento mucho más preponderante. Si nos vamos a Sudamérica, también porque era lo que estaba disponible en el momento en que se fue dando la necesidad de alimentarnos. Pero tú mencionabas algo que quizás puede sonar no solamente disruptivo, sino que nos debe poner a pensar, porque estamos viendo quizás el tratamiento de muchas niñas adolescentes desde el inicio con el tema de anticonceptivos. Y lo vemos quizás desde el punto de vista funcional de la función de ese tratamiento en un determinado momento. No lo vemos en el largo plazo o no vemos las consecuencias, no medidas todavía en su totalidad del impacto que esto tiene en nuestras vidas. ¿Me puedes abundar un poquito más de ese tema? Me voy un poco más lejos. Tampoco quiero agredir, como dije, no quería agredir a la mujer, viéndolo desde una óptica biológica. Tampoco quiero agredir a la clase médica. Pero uno de los mayores problemas que tiene el tratamiento actualmente de la dismenorrea o de las alteraciones de los síndromes de ovarios poliquísticos, de los síndromes premenstruales, es el mal manejo que tiene la misma clase médica con estos síndromes, porque tú tienes las hormonas irregulares, en el caso de los síndromes premenstruales, en el caso de los síndromes de ovarios poliquísticos, en el caso de las dismenorreas, y mi solución es alterarte más las hormonas, bloquearlas más con algún anticonceptivo. Y ya esto no es una decisión propia de la niña o de la mujer en este caso, es una decisión médica. Y sabemos que eso no es lo correcto. Sabemos que lo correcto es buscar dónde está la falla hormonal y corregir la falla hormonal y optimizar la función hormonal y regularizarla, no alterarla, no disregularizarla, que es lo que hasta el momento se ha estado haciendo. Tú ves que niñas con un síndrome de ovario poliquístico, los médicos deciden, vamos a ponerle anticonceptivos para que no sangre, o para bloquear los andrógenos, que son los que en ese momento están elevados, pero no piensan en que, ¿por qué mejor yo, en vez de bloquear los andrógenos, no optimizo la hormona que está más deficiente en este caso, que en la mayoría de los casos es una irregularidad en el equilibrio que hay entre los estrógenos y la progesterona? Y prefiero optar por un bloqueador progestánico para disminuir la producción de andrógenos. Realmente hay una gran cantidad de conflictos en términos de conocimiento, pero también hasta intereses farmacéuticos, podríamos decir, que nos han impuesto una gran cantidad de medicamentos que a largo plazo nos hemos dado cuenta que terminan haciendo daño.
Y muchas veces yo digo que los médicos son también víctimas porque nos presentan, nosotros los médicos nos hemos olvidado un poquito de la base real de la fisiología y nos hemos atado a que hay que hacerle caso a un estudio única y exclusivamente. Es lo que se llama modernamente la medicina basada en la evidencia. Y la medicina basada en la evidencia quiere decir que una empresa farmacéutica hizo algo con un grupo, con una población, y determinó que logró resultados con una mayoría de esa población y por lo tanto con el resto del mundo hay que hacer lo mismo. Cuando nos hemos olvidado de lo que dicen los libros de fisiología, esos famosos libros como el Guyton, que eran los libros que nos enseñaban cómo funciona el cuerpo humano y por qué no utilizar ese recurso y tratar de enderezar y poner el cuerpo humano a que funcione de forma correcta. Yo creo que ahí ha sido donde realmente hemos tenido mayor problema con relación a, primero, al por qué hay tantos casos de adolescentes, tantos casos de mujeres jóvenes con problemas hormonales y segundo, el por qué los tratamientos terminan siendo incluso peores en muchos casos. Mira, cuando hablabas de casos retantes, yo, más que un reto, no, fue un caso de mi frustrante para mí. Y frustrante por lo que vi una persona, una niña jovencita, en sus 20 y tantos de años, sin identificar mucho las características del paciente para no violar su privacidad, que hasta terminó en un quirófano haciéndole una neurocirugía, porque simple y llanamente nadie se dio cuenta que lo que había que hacer era modificar el tratamiento hormonal. Después de 5 o 6 pastillas manejándose para la presión, para obviamente 2 antidepresivos, pastillas para la presión, pastillas para una gran cantidad de cosas que ni recuerdo, y hasta el punto de terminar en un quirófano haciéndole una neurocirugía para disminuir un posible tumor pituitario por la irregularidad hormonal. Y era increíble ver cómo todo eso ocurrió después del uso de un anticonceptivo. Y todo eso pudo haberse evitado con el simple hecho de vamos a quitarle el anticonceptivo. Punto. Wow, increíble. Y sí, de esos casos que realmente, evidentemente, llega a mis manos y bueno, vamos a organizar esta vaina como debe ser. Pero ya no es lo mismo organizar un cuerpo que simplemente ha sufrido cambios que son drásticos también, pero cambios que son propios de esos desbalances hormonales, que no menstrua, que hasta el mismo estrés, ansiedad, en algunas ocasiones depresión. En algunas no, en muchas ocasiones depresión, obesidad, esos cambios que son, por decir así, reversibles. Pero nadie le va a abrir el caco a esa muchacha otra vez para ponerle la porción del hipotálamo que le quitaron o de la glándula pituitaria que le quitaron, solo por pensar que el problema podía venir de ahí, aun cuando no encontraban un dato de importancia que decía que había que... Y la verdad que para mí fue un caso que me marcó mucho porque vi cómo la clase médica se obstina en muchas ocasiones con solucionar todo con lo que la medicina basada en la evidencia o la falsa ciencia nos está educando. Y muchas veces esos son los casos que nos dicen hay que volver a la fisiología y llevar a la gente a que su cuerpo, la capacidad biológica regenerativa es extremadamente alta. El cuerpo solamente necesita un empujoncito para activar esos factores regeneradores. De hecho, si volvemos al inicio de la conversación, una de las cosas que define el por qué la mujer está diseñada para destruirse después de la fertilidad es porque se pierden capacidades regenerativas y señalizaciones que dicen que debes mantenerte en ese entorno de regenerar, gastar, regenerar, gastar, regenerar. Cuando se pierde esa capacidad de regenerar, que evidentemente desde el punto de vista molecular tiene que ver con una gran cantidad de
de agentes químicos que nuestro cuerpo produce, que son señalizadores para que esas funciones se ejecuten, pero que no vienen al caso. No vamos a hablar de eso tan profundo. A nivel de, bueno, tú has investigado muchísimo, has escrito libros, tienes un centro bastante activo. Desde el punto de vista de los tratamientos hormonales, cuando, por ejemplo, a un hombre que esté descompensado con el tema de la testosterona, que tiene muchísimas implicaciones, o en el caso de la mujer que puede tener esos estrógenos bastante elevados, y a veces estamos haciendo cosas que entendemos como seres humanos nos van a conducir a determinados resultados y no lo vemos. Y te pongo un ejemplo tan sencillo como el ejercicio físico o como la pérdida de peso. ¿Qué rol juega todo esto? Y cuándo nosotros conscientemente debemos asistir a esas recomendaciones de un doctor para darnos cuenta de que tenemos que volvernos a compensar para poner a funcionar nuestro cuerpo de manera más óptima? Mira, basado en lo que vemos ahora en el estilo de vida moderno, la capacidad disruptiva de las hormonas es extremadamente alta, incluso en personas que tienen buenos hábitos. También existen capacidades disruptivas importantes o potencialmente disruptivas. Pero desde el punto de vista terapéutico ya existen alternativas que hacen que eso que nosotros hemos estado hablando, de esa capacidad de autodestrucción o esa definición de autodestrucción que la mujer vive, pueden mitigarse y pueden reducir ese entorno biológico que es totalmente senescente y que es totalmente disrupto. Ahora con el auge de las hormonas, incluso si te fijas, hace un par de semanas la misma FDA acepta que durante unos 20 años, cuando salió el WHI, que es World Health Initiative, que fue un estudio de gran escala, Women's Health Initiative, perdón, que fue un estudio a gran escala que evaluaba los efectos secundarios de las hormonas sintéticas en este caso y del por qué se relacionaban las hormonas a cáncer, a trombosis o a enfermedades cardiovasculares en general. Y eso fue quizás una de las cosas que sacó del entorno ese tratamiento hormonal. Ya la misma FDA dice, señores, nos equivocamos. Hace un par de semanas publica la FDA, emite un comunicado donde dice nos equivocamos. No podemos identificar ninguna otra alternativa que sea más saludable para la mujer en etapa postfértil que el uso de hormonas. Y esto, si bien es cierto que ellos no han evaluado un estudio específico, ¿por qué ahora tienen la capacidad de decir eso? Bueno, por la llegada de unos años atrás, quizás unos 12 a 15 años, de las hormonas bioidénticas, las hormonas que tienen un comportamiento similar a la que produce el cuerpo humano. Por lo tanto, una de las alternativas para tratar de mitigar un poco esos efectos de la senescencia programada que tiene la mujer y el hombre también, es el uso de las hormonas bioidénticas. ¿Dónde han estado los principales bloqueos? Vienen pues de la misma ciencia. Y ahorita cuando hablaba de mitos, uno de los grandes bloqueos ha sido el cómo relacionar las hormonas a cáncer, por ejemplo, en el caso del hombre y en el caso de la mujer. Ya en hoy en día, y sí es cierto que las hormonas sintéticas de alguna forma, ¿qué es sintético? Una hormona hecha con un compuesto químico que tiene la capacidad de activar ese receptor hormonal. Y ahí es donde se diferencian las famosas hormonas bioidénticas. Bioidéntica quiere decir que tienen la capacidad de activar los receptores hormonales sin la necesidad de ejercer una activación química, sino una activación mucho más morfológica. Pero cuando hablábamos de mitos, decíamos, bueno, es que la testosterona en el hombre puede producir cáncer de próstata, y todavía creo que más de un 90% de los urólogos que hoy ven a pacientes que tienen déficit de testosterona le dicen no te puedo poner testosterona porque te va a dar cáncer de próstata. Yo te hago una pregunta, y si tener niveles, no voy a hablar de la sintética, sino si tener niveles elevados de testosterona tendría la capacidad de alterar o dañar la próstata de un hombre, ¿por qué en la edad en la que
más testosterona tú tienes, no se le daña la próstata. Totalmente. Porque a los 50 años, que cuando ya tú vas en el declive, es que la próstata es más vulnerable a dañarse, sea por cáncer o por hiperplasia. ¿Y por qué no pasa cuando tú tienes muchísimas hormonas que cuando tú tienes 20 años? ¿Dónde están todos los muchachos de 20 años con cáncer de próstata? ¿Por qué asumir que la testosterona o tener niveles elevados? No voy a decir la testosterona para que no piensen que si yo cojo y me paro en una farmacia y compro una ampolla de testosterona y me la inyecto, no me puede dar un problema. No. ¿Por qué tener niveles elevados de testosterona produce cáncer? Y aquí en más cáncer, la edad más predominante en el cáncer de próstata es por encima de los 50 años. ¿Por qué no a los 20 años cuando tú tienes los niveles de testosterona extremadamente altos en sus rangos más elevados? No guarda correlación realmente. realmente. No hay una relación. Porque lo mismo con la mujer. Se ha asociado que el tema hormonal, aquí hay es un tema muy álgico porque hay un cáncer que es el cáncer de mama hormonodependiente, que es ese cáncer que responde a ciertas hormonas. Bueno, pues yo te puedo decir que hoy en día hay médicos, hay una doctora que presentó un estudio el año pasado donde presentó casos ya tratando el cáncer de mama con estrógenos bioidénticos, o sea, con hormonas, con esa famosa hormona que te bloquean en el cáncer de mama, con el famoso tamoxifeno, que es para bloquear la producción de estrógenos, con la finalidad de disminuir la influencia de los estrógenos en ciertos cánceres. Y vuelvo y te repito, no con esto estoy diciendo que toda mujer que tiene un cáncer de mama en este momento y te ve y ve que escucha esto y le está tomando tamoxifeno, dice, déjame quitarlo porque esta vaina no me va a curar. No es cierto. Hay que verlo un todo. Cuando tú analizas un paciente desde el punto de vista de su composición, sus niveles, tú ves el conjunto. Tú no tratas de manera aislada, porque lo que me puede funcionar a mí no necesariamente te funciona a ti por otros factores que son parte de tu cuerpo o condicionantes que son parte de tu vida o temas también genéticos que tú puedes estar arrastrando. Entonces, por eso también, señores, yo creo que es muy importante y es un mensaje que sí quisiera transmitirle a la audiencia: consulten con sus médicos de manera integral, vean el todo, no lo vean separado, porque a veces también, y más en República Dominicana, nos encanta automedicarnos. Sí, ayer me decía un amigo tuyo, no, lo que pasa es que yo busqué, ¿por qué te estás tomando ese tratamiento? Le pregunté, y me dice, busqué todo y ChatGPT me lo dijo exactamente. Ok, está muy bien. Pero no estoy con esto discriminando la capacidad que tiene la inteligencia artificial. De hecho, todo lo contrario. Creo que actualmente la inteligencia artificial es un gran aliado a todo esto. Pero es aliado si tenemos el conocimiento para discernir técnicamente lo que nos están diciendo. Y todo va a depender de esa inserción de información, pero también de la base de datos o de información de la que la inteligencia artificial, si la base está mal, si la base está mal o lo que está en la red está mal, el resultado de lo que te está diciendo la inteligencia artificial va a estar incorrecto. Sí. Y yo creo que no hay nada que sustituya al humano, simplemente utilizar la inteligencia artificial como un mecanismo de mayor eficiencia, pero tienes que tener el conocimiento técnico detrás que te permita discernir si la información que te están dando es certera o no. Y eso creo que tenemos que tomar mucha conciencia de cómo lo hacemos, y sobre todo cuando se trata de medicarnos, de suplementarnos, porque sin estudios o sin ver cómo está tu química sanguínea, probablemente tú te estés haciendo daño. Y es muy frecuente, de hecho, que las personas que se ponen para ello, parte del ponerse para ello es, bueno, voy a comenzar a sobre suplementarme, por ejemplo, y eso puede también de alguna forma ser un factor de disrupción hormonal, sin cambiar el tema. Ahora, como te decía, con relación al cáncer de mama, ya ahora mismo se está tratando, y por eso te decía que no puedo
dejar que asuman que el bloquear los estrógenos es malo, porque es cierto que hay una vía de conversión y ahí es donde está la importancia del por qué los estrógenos pueden influenciar un cáncer a su crecimiento. Y es porque no es porque el estrógeno en la mujer sea malo, es porque el estrógeno está utilizando una vía de conversión hacia un tipo de estrógeno o hacia un metabolito del estrógeno que sí puede favorecer el desarrollo de un cáncer. Y lo correcto no es bloquear todos los estrógenos, porque cuántas mujeres que están en tratamiento de cáncer de mama no terminan en una menopausia prematura, y al final es mucho peor la misma consecuencia cuando evidentemente sabemos que un cáncer es bastante dañino, pero la calidad de vida se va al suelo. Entonces, no es bloquear todos los estrógenos que produce la mujer, es bloquear esas vías que casi siempre es esas vías metabólicas que llevan a esos estrógenos, que son los estrógenos más tóxicos que puede producir, que pueden convertirse, o los metabolitos más tóxicos que pueden convertirse en los estrógenos, y tienen formas de evitarse. Y en su mayoría, esa conversión hacia metabolitos que son altamente tóxicos está relacionada a estilos de vida, a cambios de estilo de vida. Y por lo tanto, no con esto quiero decir que a una mujer que tenga un estilo de vida saludable no le puede dar un cáncer de mama. Sí puede darle. Pero cada vez estamos viendo qué tan agresivos hemos sido con la expectativa del cáncer de mama. Y al día de hoy ya hay países incluso que están limitando estudios como las mamografías, por ejemplo, que están limitando las biopsias de mama, porque saben que en esos estudios se ha podido encontrar que de alguna forma pueden aumentar el riesgo de diseminación o el riesgo de modificación del tipo de cáncer cuando se ha detectado por un estudio simple. Todavía estamos muy en pañales en ese sentido, y todavía estamos en pañales también en el uso de las hormonas bioidénticas, por supuesto. Pero yo entiendo que sí hay algo que nos está haciendo mucho daño, y es que, bueno, como las hormonas hacen sentir bien, el uso indiscriminado de ellas ahora mismo ha sido extremadamente dañino. Y hemos visto muchos pacientes que han comenzado a utilizar hormonas, primero a edades totalmente innecesarias y potencialmente dañinas. Y segundo, dosificaciones muy dañinas que alteran ciertos patrones fisiológicos. Y tercero, los seguimientos posteriores a esos tratamientos hormonales. Y te sorprenderá no te va a sorprender, porque este país no puede sorprenderte nada, pero yo he visto salones de belleza donde imponen hormonas. Personas no médicos niñas, me pasó ver que vi una niña de 17 años con un implante hormonal. Y vamos a estar claros, quizás yo no estoy en contra de los implantes. De hecho, todo lo contrario, yo uso implantes hormonales también en mi práctica, pero no todo el mundo es candidato a un implante hormonal. Totalmente. E incluso implante hormonal, que es una buena alternativa, una buena opción para recuperación hormonal, no debería ser la primera opción que se le debe brindar a una persona que está en un trastorno hormonal. Eso hay que irlo llevando hasta el punto donde una vez se reconoce cuál es no solamente porque la dosificación es fácil de tú ponerla, pero no es lo mismo yo dosificar que tu capacidad de tolerancia. Cuando se han ido identificando esas capacidades de sensibilidad y tolerancia a ciertos fármacos, entonces es que uno puede definir cuál podría ser una potencial alternativa a largo plazo. ¿Por qué el implante es bueno? Bueno, porque sabemos que cuando hablamos de recuperación hormonal o de optimización hormonal, estamos hablando de tratamientos a largo plazo, y por lo tanto, alternativas que te permiten durar un largo tiempo con el producto terapéutico, bueno, pues van a ser más cómodas en términos de uso, pero no debería ser la primera opción, no debería ser de la forma indiscriminada que se están utilizando en estos momentos. Y yo creo que eso es lo que
quizás le ha comenzado a hacer daño, que la sociedad médica no ha querido asumir eso como un rol y le ha permitido que personas que no son médicos o personas que incluso son médicos pero que no tienen la capacidad. Su expertise, quizás su línea de expertise. Exacto, no tienen esa capacidad o no tienen ese conocimiento para manejar ese linaje. Entonces se hayan apoderado de estas maravillosas terapias. Y creo que por ahí es donde viene un poco el problema actual. Tú sabes que ya nos toca concluir esta entrega de la Chispa Femenina, pero creo que estos temas dan para muchos episodios, o sea que espero tenerte pronto nuevamente aquí, pero sobre todo un llamado a cuidarnos, a generar mayor balance, hacerlo con responsabilidad, pero sobre todo bajo la supervisión médica adecuada. Y yo creo que eso es algo que en la sociedad tenemos que evaluarnos. Si vemos que algo no funciona, entonces también queremos aplicárselo al vecino o a toda la familia. Cada quien es responsable de su cuerpo. Los padres somos responsables también de lo que hacemos con nuestros hijos, porque es parte de nuestro rol. Y espero, Víctor, tenerte pronto de nuevo aquí en La Chispa Femenina. Tenemos mucha tela por donde cortar. A ustedes, amigos, les invitamos a sintonizar otra entrega más de La Chispa Femenina.